¿Por qué el miércoles de ceniza, la Semana Santa? Y podríamos agregar también la Pascua. ¿Cambia de fecha año con año? Y la respuesta breve para continuar nosotros con la temática pensada es la siguiente. Nuestra Pascua cristiana, recuerden ustedes que hunde sus raíces en la Pascua judía. Esto es muy importante tenerlo siempre presente. Y ya la semana pasada decíamos una vez más que nosotros somos judeocristianos, porque procedemos del judaísmo. Nuestras raíces están en el judaísmo. Y el pueblo judío celebraba la Pascua del Señor a partir de la primera luna llena de primavera. El pueblo judío celebraba la Pascua del Señor a partir de la primera luna llena de primavera. ¿Y por qué el pueblo judío celebraba la Pascua del Señor la primera luna llena de primavera? Porque el pueblo esclavo en Egipto había salido de las garras del faraón una noche de luna llena, precisamente para no ser mirados ni capturados por el faraón, ya que ellos se iluminaban el camino, por decirlo de esta forma, con la luna llena. Dicho de otra manera, la luna llena les iluminaba el camino y no teniendo necesidad de faroles, el faraón no pudo descubrirles. De tal forma que no nos cabe la más remota duda que siendo Cristo un judío, que celebrando el Señor la Pascua judía, cuando instituyó la Eucaristía, es decir, la Pascua cristiana, era un jueves de luna llena. Esa celebración judía de su Pascua, a partir de la primera luna llena de primavera, se realizaba, por lo tanto, entre el 22 de marzo y el 25 de abril, por cuestiones astronómicas, entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Entonces, la Iglesia actualmente elige entre estos 2 meses el jueves
de luna llena. El jueves de luna llena, para celebrar la Pascua del Señor, la Pascua cristiana. Y a partir de esa elección de jueves de luna llena entre marzo y abril es que se calendariza todo el resto, tanto el miércoles de ceniza y por lo tanto la cuaresma para llegar a este jueves, como luego el tríodo pascual y la cincuentena pascual. De ahí que la Pascua cristiana nunca será ni antes del 22 de marzo ni después del 25 de abril. Nunca la Pascua nuestra va a ser ni antes del 22 de marzo ni después del 25 de abril. Voy a repetirlo porque ya les decía el miércoles pasado que esto es un poco complicadillo y lo voy a hacer de atrás para adelante. Correcto, ahora voy a ir a la inversa. Siendo que el pueblo judío celebraba su Pascua a partir de la primera luna llena de primavera, esto es entre el 22 de marzo y el 25 de abril, en recuerdo a la noche en que el pueblo salió de las garras del faraón de Egipto, que hacía luna llena y que les iluminaba el camino. La iglesia elige entre marzo y abril el jueves de luna llena, y ese jueves de luna llena es el jueves santo. Ven, siempre en línea con la Pascua judía y por lo tanto con la luna llena en que el pueblo de Israel salió de las garras del faraón de Egipto. Entonces, una vez elegido ese jueves de luna llena entre marzo y abril, se calendariza el resto. Es como si el jueves de luna llena entre marzo y abril, que es jueves santo, que será siempre el jueves santo, es el eje central de todo el año litúrgico o de todo el calendario litúrgico. Es así. Ese jueves le permite a la iglesia calendarizar todo el año litúrgico. Viene a ser el jueves central. De ahí que, vuelvo a decir, la Pascua nuestra no será nunca ni antes del 22 de marzo ni después del 25 de abril. Algunos textos que nos ayuden a reflexionar. Recuerden que se los decía el miércoles, ¿no? Es una cuestión lunar, astronómica, pero que tiene una tradición bíblica, una tradición histórica del pueblo judío allá en Egipto, luego en su Pascua que siempre realizaba hasta llegar a nuestros días. Algunos textos que nos ayuden a reflexionar al respecto. Nehemías 2:1, Nehemías 2:1, Esther 3:7, Esther 3:7, Génesis 8:4, Génesis 8:4, Éxodo 12:2, Éxodo 12:2, Éxodo 13:4, Éxodo 13:4,
Números 33:3, Números 33:3 y también Juan 18:18. Son textos que nos pueden ayudar a reflexionar al respecto. Bien, sigamos entonces, decía, con la temática pensada, que es un tema realmente delicadísimo porque tiene que ver con nuestra conciencia y con la misericordia de Dios. Es el tema del sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Así lo titula el Catecismo de la Iglesia Católica. El sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Se encuentra en el capítulo 2, artículo 4 del Catecismo de la Iglesia Católica, para quienes puedan luego ir a consultarlo en el texto, en el capítulo 2, artículo 4 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a desarrollar el tema brevemente con solo los primeros numerales. No, ni siquiera pasaremos de ahí porque es un tema, igual que todos, muy denso y muy extenso, Número 1422. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. No van a poder copiarlo porque voy leyéndolo con rapidez, pero sí anotan perfectamente el número, que es el 1422. En este número hay elementos importantísimos y bellísimos en los que debemos de detenernos. El primero que encuentro es que se le llama efectivamente sacramento de la penitencia, porque el que se acerca es un penitente. ¿Y por qué el que se acerca es un penitente? Porque es una persona que está arrepentida. Con dolor espiritual de sus pecados cometidos y propósito de enmienda. Estas tres características hacen que la persona que se acerca a este sacramento sea un penitente, porque está arrepentido, tiene dolor espiritual de sus pecados cometidos y propósito de enmienda. Estas tres son las características que hacen a una persona penitente. Digámoslo de forma negativa, si hiciera falta una de estas tres características, propiamente hablando, formalmente hablando, la persona no sería penitente. Si no hay arrepentimiento, ¿cómo va a ser penitente? Si no hay dolor espiritual del pecado, si no hay propósito de enmienda, cualquiera de las tres que falten hacen que una persona propiamente y formalmente hablando no sea penitente. Pero las tres características hacen a toda persona que se acerca a este sacramento penitente. Bien, lo otro a señalar, y en lo que creo que tenemos que detenernos, es que este penitente busca obtener, dice el numeral, de la misericordia de Dios, el perdón de los pecados, fíjense bien, cometidos contra Él, y al mismo tiempo reconciliarse con la Iglesia. Es decir, busca el perdón de los pecados cometidos contra Dios y contra la Iglesia. Esta es otra cuestión
que nadie debe de obviar, nadie. Todo pecado, por muy personal, por muy privado, por muy íntimo que sea, siempre tiene una doble ofensa, a Dios y a la iglesia. A Dios porque Él es nuestro creador amoroso. Y por lo tanto el pecado hiere la majestad amorosa y misericordiosa de un Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza. Claro, el pecado es en un primer momento ofensa a Dios porque es el creador amoroso nuestro. Dicho de otra manera, lo ofende su majestad amorosa y misericordiosa que nos ha creado a su imagen y semejanza. Y a la iglesia, porque el bautismo nos ha hecho cuerpo místico de Cristo, que es la cabeza. Y todos somos miembros de este cuerpo. Y ningún miembro puede enajenarse, puede apartarse, marginarse de este cuerpo. Nadie puede decir yo no soy cuerpo. Ningún miembro de nuestro cuerpo puede decir yo no soy cuerpo. Y por más pequeño que sea el miembro de este cuerpo y por más insignificante que aparente ser el miembro de este cuerpo, cualquier dolencia, cualquier afección que sufra el miembro de este cuerpo, repito, por muy pequeño que sea o por muy aparentemente insignificante que sea, afecta a todo el cuerpo. Yo no puedo decir, me duele una parte insignificante o pequeña de mi cuerpo, pero en el resto yo estoy muy bien, contento y feliz. Imposible, ninguno lo puede hacer. Estamos afectados. Entonces el pecado en el misterio de la iniquidad hace exactamente lo mismo. Nos afecta a los demás. Por eso es que nadie puede decir yo me confieso solo. ¿Por qué? Vos no has ofendido solamente a Dios, has ofendido también a la iglesia, has ofendido también a tus hermanos, has ofendido también a la comunidad. Y tienes que pedirle perdón también a la comunidad. Y siendo que no podemos nosotros confesarnos delante de los demás, porque además de faltar al sentido común, eso va contra la voluntad de Dios, que ha querido en la cruz morir por nosotros, no solo lavando con su sangre nuestros pecados, sino ocultando nuestra vida en su costado abierto, salvando la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Jesucristo en la cruz no solo nos perdona de nuestros pecados lavándonos con su sangre, sino que nos oculta en su costado abierto, custodiando la imagen y semejanza que todos llevamos del Padre. De tal manera que, repito, confesar los pecados delante de los demás, porque los he ofendido, no solo es algo contra el sentido común, sino que va contra la voluntad divina.
Pero tenemos que pedirle perdón a la comunidad porque la hemos ofendido. Entonces vean qué belleza la de nuestro Dios. Nos ha dejado al ministro que representa a Dios y representa a la iglesia. Entonces, en el ministro, nosotros nos confesamos con Dios y con la iglesia. En el ministro le pedimos perdón a Dios y a la iglesia. Y en el ministro, quien nos perdona es Dios y la iglesia. Ya ustedes saben que el texto bíblico base y fundamento del sacramento de la penitencia y la reconciliación está en Juan capítulo 20, del 20 en adelante, cuando el Señor resucitado sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo: a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes ustedes se los retengan les quedarán retenidos, o quienes ustedes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Juan 20, el 20 y siguiente. En este ministro está representado Dios y la iglesia, Dios y la comunidad. Pero que aquí hay un elemento psicoespiritual o psicomoral extraordinariamente bello, hermanos. Claro, al haber el Señor dejado instituido este sacramento, Juan 20, 20 y siguientes, en la persona del ministro, donde yo encuentro a Dios y a la iglesia, a quienes he ofendido, también hay en mí un proceso de humillación, importante de pasar. Ninguno de nosotros va a confesarse sin sentirse avergonzado. No existe la persona que vaya a confesarse sin pasar por ese proceso interior de humillación. Por más confianza que tengamos con el confesor, por más amigos que seamos, o al revés, aun por más que no lo conozcamos ni nos conozca, no hay quien no pase por ese proceso de humillación. Esa es la vergüenza que todos sentimos cuando nos vamos a confesar. Vergüenza que en cada uno de nosotros adquiere sentimientos diversos. ¿Y por qué digo que este es un proceso importante, imprescindible y necesario? Porque es un proceso de purificación, purgativo. Ven, si me permiten, ven la profundidad de la psicología espiritual y moral de este sacramento. Ese proceso de humillación es purificador, es purgativo, es decir, ya desde el momento en que la persona decide irse a confesar, comenzó su itinerario pascual. Ya desde que la persona decide irse a confesar, comienza su camino pascual, su camino penitencial, su camino hacia la Pascua, en ese proceso de purificación, de humillación que empieza a experimentar hasta llegar al confesionario, confesar sus pecados y recibir el perdón de ellos finalmente, cuando llegó a la Pascua, a la liberación. Pero ya ha pasado todo ese proceso purgativo, que es un proceso que te ayuda
pedagógicamente te va acompañando, te va como cincelando en tu conversión. Como el artista que va cincelando la piedra hasta que le va dando forma. Este proceso de humillación, purgativo, que te pone en camino de liberación, de Pascua, te va acompañando, modelando, cincelando tu conciencia, tu interior en la conversión. ¿Ven? ¿Por qué también no podemos decir nosotros, me confieso solo con Dios? Es absurdo. Primero, porque el Señor instituyó el sacramento. Segundo, porque, hermanos, ofendido a Dios y a la comunidad, y no puedes pedirle perdón solo a Dios y recibir el perdón solo de Dios. También a la comunidad le tienes que pedir perdón y la comunidad te tiene que perdonar. Y luego tienes que experimentar este proceso de purificación, purgativo, de humillación psicológica, espiritual, moral, que te va acompañando en el proceso de conversión. Pequé y yo le confieso con Dios, eso creo que es lo más fácil que puede suceder. Y mucho ojo y mucha atención con esto. Y lo digo, no vayan a creer que por los hermanos no católicos. No, yo estoy hablándole a los católicos. ¿Saben por qué? Porque muchos católicos dicen eso. Yo me confieso solo con Dios. Cuidado. Siempre pregunto, ¿con qué Dios? ¿Y saben por qué siempre pregunto cuando me encuentro con esta gente, ¿con qué Dios? Porque cuando yo me confieso solo con Dios, ¿quién me está garantizando a mí que ese Dios no me lo estoy fabricando yo? Cuidado con caer en lo que en filosofía se llamaría el subjetivismo o el racionalismo. Eso significa un Dios que está adecuado a mi razón y a mi subjetividad. Es un Dios que al final de cuentas me lo estoy fabricando yo. Es un Dios que al final de cuentas me lo estoy conformando y configurando y creando yo a mi medida. Mucho cuidado con eso. Peligrosísimo ese asunto de confesarse solo con Dios. ¿Con qué Dios? La Iglesia me garantiza que con el Dios con quien me estoy confesando es el verdadero, el Dios de la Biblia. La Iglesia me garantiza que con el Dios que me estoy confesando, el Dios que me está absolviendo, perdonando, es el Dios de la Biblia, el Dios de la revelación. Voy a poner si ustedes quieren, casi innecesario ejemplo. ¿Piensan ustedes, y lo voy a hacer en forma de cuestionamiento, piensan ustedes que hay una psicología en el mundo capaz de liberarte de las cargas más fuertes, psíquicas, espirituales, morales y afectivas que una persona puede llevar dentro en cuestión de segundos? Tiene que haber algo sobrenatural, aquí hay algo sobrenatural, es decir, no existe, no puede haber una psicología que tenga la capacidad, no puede haber un psicólogo que tenga la capacidad de liberarte de una carga casi insoportable, psicológica, espiritual, moral, afectiva, sentimental, que llevas dentro en cuestión de segundos. Con solo que escuche, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos experimentamos y nos levantamos de ahí con una profunda liberación.
Eso no puede, eso no es explicable humanamente. Entonces, ven, porque les decía un ejemplo casi innecesario de que la iglesia me garantiza que el Dios con el que yo me confieso y el Dios que me perdona los pecados es el verdadero. (1423) se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre, del que el hombre se había alejado por el pecado. 1423. Aquí también hay elementos importantísimos y encuentro los 5 requisitos para una buena confesión. Porque, claro, si el sacramento de la penitencia me llama a la conversión y realiza en mí la vuelta a la casa del Padre, de la que me había alejado por el pecado, obviamente tengo que realizar una buena confesión, tengo que ser un auténtico penitente, y para eso es necesario 5 requisitos que es del catecismo básico que todos hemos aprendido, pero que es bueno siempre recordar y detenernos brevemente. El primer requisito para una buena confesión, ya saben ustedes, un buen examen de conciencia. Desde la última confesión a esta parte, desde la última confesión a la que realizás. ¿Por qué es necesario subrayar, señalar esto? Porque hay gente, hermanos, que vive repitiendo una y otra vez pecados que ya confesó y pecados que el Señor ya le perdonó. Muchas veces lo que puede suceder en esos casos es que quien no se haya perdonado es la persona. Entonces, como ella no se ha perdonado, está necesitando un reforzamiento psicológico y espiritual, de estar escuchando: yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en realidad, cuando ya uno confesó aquel pecado y lo hizo cumpliendo con los 5 requisitos, no necesita volver a confesar algo que ya cometió, a no ser que lo haya vuelto a cometer después de su última confesión. O que lo haya olvidado en la última confesión, porque esta es una pregunta que suele hacerse: ¿qué pasa con el pecado que olvidé? ¿Verdad? Y nos sucede a todos. Yo pienso que a todos más de alguna vez se nos ha olvidado confesar un pecado, y ya cuando vamos en la cuadra, o a mí me ha pasado que cuando ya voy a los 10 pasos me recuerdo: ay, Dios mío, se me olvidó aquel. Pero siempre digo: no voy a volverme a decirle al Padre: Padre, vuelva otra vez a confesarme. Hombre, ya el Padre ya me dio su tiempo, ya vendrá mi próxima confesión, donde lo confesaré. ¿Y por qué tanta tranquilidad, monseñor? Usted es un fresco. Pues no es que sea un fresco, es que confío que Dios es bueno y es misericordioso, y que ya miró mi intención, ya Él supo que en realidad en mí hay arrepentimiento y que ya entré en conversión, y que lo que sucedió simplemente es que se me olvidó. Hombre, no seas tan rigorista, no seas tan exagerado ni escrupuloso. Tranquilo, confiéselo la próxima vez. Si lo que hiciste fue ocultar el pecado, es decir, conscientemente no confesarlo, entonces ahí más bien hay que entender que esa confesión ni siquiera es válida.
No se engañen. Cuando estás ocultando un pecado, la confesión no es válida. Pero bueno, ya con esto pasamos al segundo requisito. El primero dijimos, el buen examen de conciencia, ¿verdad? No, espérenme. No, aquí tengo que decir esto. Es importante entonces decir todos los pecados. Todos esos pecados que los revisaste en tu conciencia. Si ocultas uno conscientemente, no te vale la confesión. ¿Sí? No estés perdiendo el tiempo ni se lo hagas perder al confesor. Algunas personas confiesan todos menos el más grave, el que más vergüenza les da. Y hasta dicen, pero ¿y por qué Dios no me puede perdonar los demás? Y otras veces sucede lo siguiente, que confiesan todos los otros menos aquel o aquello en lo que van a seguir pecando, en lo que ya saben que van a continuar pecando, porque están en una situación de pecado. Aquí también nos vamos a detener más adelante. Situación de pecado es cuando el pecado ya se institucionalizó en tu vida. Una cosa es que vos cometas un pecado por tu fragilidad, tu debilidad, tu carne te falló, fallaste, caíste y con dolor vuelves a casa. Pero otra cosa es cuando aquel pecado ya se instituyó en tu vida, ya se instaló en tu vida. A eso en la moral se le llama situación de pecado. Ven que hasta la palabra lo dice. Estás en una situación de pecado, estás situado en el pecado. El pecado se te situó, ya se te instaló en tu vida. Ejemplos de situación de pecado: un adulterio permanente, un hombre que vive ya con otra persona. Tiene su esposa, pero convive con otra ya permanentemente. Esa es una situación de pecado. Y mientras no decidas romper con esa situación de pecado, ahí no hay arrepentimiento, ahí no. Entonces hay gente que dice, bueno, confieso todo menos aquello en lo que me encuentro en situación de pecado, menos aquello en lo que voy a seguir pecando porque ya el pecado se me instaló, ya está instituido en mi vida. Y a otras, hasta con mucha bondad y buena voluntad, le preguntan a uno, ¿y no me puede el Señor perdonar solo los otros pecados? Es gente buena, con muy buena voluntad, a eso le preguntan a uno, ¿y no me puede perdonar el Señor los otros pecados? Y fíjense, les voy a confesar que ya quisiera yo decirles que sí, porque digo, ay Dios mío, esta pobre persona, ¿verdad? Pero es que no se puede. Y le explico, es que no, porque Dios te ama. Vean qué interesante y qué misterioso. Porque Dios te ama, no se puede. Porque es que Dios te ama tanto que te quiere perdonar todo, a toda voz, a todo vos. No puede Dios jugar con su misericordia y perdonarte a parches, a trozos, a pedazos. Perdonarte una parte sí y en la otra quedamos pendientes. No quiere eso Dios con vos, no quiere eso Dios conmigo. Dios se quiere dar todo a mí. Es que no es por castigo que no se te puede absolver, es porque Dios te ama. Es porque Dios es tan bueno que te quiere perdonar a vos toda completa, a vos todo completo. No, Dios no quiere jugar con su misericordia, no quiere jugar con vos con su misericordia. Dios
quiere darse todo Él en su amor a vos. Ven, la razón por la cual no se te puede absolver en una situación así no es negativa, es positiva. No es por restricción, es por donación. No es porque Dios te quiera restringir, es porque se te quiere donar todo. Y te está llamando a la conversión. Y te está diciendo, entra en la conversión, que yo te quiero amar todo, toda, yo me quiero dar todo a vos. Entonces, primer requisito, examen de conciencia. Buen examen de conciencia. Segundo requisito, dolor. A mí me gusta decir siempre espiritual de los pecados. No lo dejo en dolor de los pecados. Siempre me gusta decir dolor espiritual de los pecados, porque de pronto, y hay gente, sí, hay gente que a mí me ha sucedido, me dice, ¿y dónde tengo que sentir el dolor, Monseñor? ¿Dónde será? ¿En la cabeza? A lo mejor en la muela. ¿Dónde tengo que sentir el dolor? Es que tengo que sentirlo en todo el cuerpo y llegar a dolorido. Y resulta que no, yo me siento sanísimo, yo me siento sanísima, dice aquella, yo no siento ningún dolor en el cuerpo, no es en el cuerpo, es espiritual. Dolor moral, Señor, me duele haberte ofendido. Miren, es importante este paso porque hay gente que puede pecar y no sentir dolor espiritual. Entonces hay que revisarse bien si esa persona es penitente, si esa persona ha entrado en camino de conversión. Tercer requisito es propósito de enmienda. Aquí voy a detenerme en una cuestión que me parece también muy delicada, finamente delicada, porque me parece también que hay mucha equivocación. Vean, pienso que mucha gente, y probablemente la mayoría, crea que el propósito de enmienda es la certeza absoluta de no volver a cometer aquel pecado, y ese no es el propósito de enmienda. Voy a volverlo a decir, también para los que me están escuchando a través de la radio y la televisión, y esto puede escandalizar a más de alguno. Hay muchas personas que piensan que el propósito de enmienda es la certeza absoluta de que no voy a volver a cometer aquel pecado. Voy a decirlo de otra manera, el propósito de enmienda no se trata entonces de que el confesor tenga certeza absoluta, o que el penitente le dé al confesor certeza absoluta, seguridad, casi que matemática, de que no vas a cometer aquel pecado otra vez. Eso no es propósito de enmienda. No es propósito de enmienda. O ya se les olvidó el sueño que Daniel interpretó. ¿Y qué era? Que el imperio enorme de oro, de hierro, de bronce, de hierro, y al final ¿qué había? ¿Qué había al final? Los pies de barro. El propósito de enmienda, escuchen, es el firme, sincero y noble. Voy a agregar una palabra más: firme, sincero, noble y convencido. Y convencido, deseo de no volver a cometer aquel pecado. Ese es el propósito de enmienda. Ayúdenme a las palabras que dije. Es
firme, sincero, noble y convencido deseo de no volver a cometer aquel pecado. Por supuesto, eso implica dos cosas. Alejarme de las ocasiones que me hacen pecar. Como le tengo que decir yo a algunos, recordándoles aquel refrán: si usted es cola de tusa, no se acerque al fuego, por favor. Ese propósito de enmienda implica dos cosas. Primero, aléjese de las situaciones que lo hacen pecar, aléjese. El que es cola de tusa, que no se acerque al fuego, porque es que se va a quemar y va a arder en llama. Usted es cola de tusa y le encanta estar cerca del fuego. Ahí usted está fallando al propósito de enmienda. Sí, hermanito, sí, hermanito. Si usted sabe que aquella comadre es chismosa como da a ser, pues ni modo. No se acerque a ella, porque lo que le gusta es chismografiar, y eso es lo que va a hacer con usted. Yo siempre he dicho que al intrigante le llega la intriga, al chismoso le llega el chisme, al calumniador le llega la calumnia. Si vos sos chismoso, toda la gente te va a llegar a contar los chismes de todo mundo. Si sos intrigante, te van a llegar gente a contar intrigas de cualquier persona, porque ya saben que sos pegajoso. Y a la miel se le acercan las moscas. El propósito de enmienda implica alejarse de las ocasiones de pecado. Y la otra cuestión que implica el propósito de enmienda es acercarse a los sacramentos, a la vida de la gracia, vamos a decir. Acercarse a la vida de la gracia. ¿Ven? Ese es el propósito de enmienda. Y digo esto, creo que porque mucha gente se equivoca y dice: pero es que yo no estoy seguro, no estoy segura si voy a volver a pecar, si no voy a volver a pecar. No, vea, ¿quién puede estar seguro? Dice San Pablo: 3 veces he suplicado al cielo que me quite este aguijón, y las 3 veces el cielo me ha respondido: te basta mi gracia, mi fuerza actúa mejor donde hay debilidad. ¿Quién puede estar seguro? Entonces, no se angustie en eso, no puede estar usted segura absolutamente, pero sí. Ahí dice, ¿verdad? Serio, firme, serio, noble y convencido deseo. Eso sí, tiene que estar claro de ese deseo, que implica alejarse de las ocasiones de pecado y acercarse a la vida de la gracia. Ese es el propósito de enmienda. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Importante, claro, porque hay gente pobrecita que no se confiesa porque está equivocada y piensa que el propósito de enmienda es estar con certeza absoluta, seguridad casi matemática de que no va a volver a pecar. Bueno, volteemos la moneda o la tortilla. Si usted ya está claro y ya más bien ya sabe y desea seguir pecando, entonces ahí no hay propósito de enmienda. Si usted está claro y desea seguir pecando, entonces es la otra parte de la medalla. Ahí no hay propósito de enmienda. Entonces usted no es penitente, no está entrando en camino de conversión. 4º requisito es confesar todos los pecados. Aquí no me detengo porque ya de esto platicamos. Confesarlos todos. Y 5º y último, cumplir la penitencia que le fuera impuesta. La penitencia
A mí me gusta decir que la penitencia no, miren, la penitencia no es un castigo. La penitencia tiene dos aspectos, de acción de gracia y de reparación al Señor. De acción de gracia y de reparación al Señor. No es castigo, no. Hay penitencias, miren, el penitente tiene varios derechos. Un derecho que tiene el penitente es elegir a su confesor, al confesor que él quiera. Ya ustedes lo sabían, ¿verdad? Porque uno elige al confesor que quiera. Ese es un derecho del penitente. Nadie puede obligarte a confesarte con tal o cual persona, nadie. Es un derecho que me da el bautismo a mí. Y cuando soy penitente, pues si me lo da el bautismo es un derecho mío como penitente. Yo elijo al confesor. Pero hay otro derecho del penitente, ¿sí? Y es en relación a la penitencia. Si la penitencia se vuelve para mí insolvente, que no puedo cumplir, se vuelve ya insolvente, que no la puedo solventar, no puedo, en conciencia, justamente yo no puedo, tengo derecho de ir donde otro confesor, y ese otro confesor me puede revocar la penitencia. Claro que sí. Sí. Yo les voy a contar un caso que me sucedió hace muchísimos años. No era obispo todavía. Llegó una muchacha y me dice: padre, yo me confesé de aborto y resulta que el padre que me confesó me mandó de penitencia que cada vez que yo viera a un niño, siempre que yo mirara a un niño, me recordara de la vida y del don de la vida y del respeto a la vida a la que yo le fallé, contra la cual yo pequé. Y ya no soporto, me estoy volviendo loca porque cada vez que veo un niño lo que me hace es recordar el pecado que cometí. Se estaba volviendo loca aquella mujer con la penitencia. Por supuesto, tenía derecho de buscar otro confesor que le cambiara esa penitencia. En la confesión voy a decirlo de esta manera. Otro derecho que tiene el penitente, que no se le pregunte nada a no ser algo que en conciencia el confesor no haya entendido y él o ella no se haya explicado bien. Si vos no te explicaste bien y el confesor en conciencia no entendió nada de lo que le dijiste, pues entonces sí puede preguntarte algo. De lo contrario, no puede preguntarte, no puede estarte preguntando el confesor ¿y con quién? ¿Y cómo? ¿Y a qué hora? ¿Y dónde? ¿Y cuántas veces? ¿Y qué le dijo? ¿Y cómo lo hizo? Por favor. Usted tiene derecho a decirle: padre, usted está irrespetando mi conciencia, disculpen. Ahora, voy a decir lo mismo, pero de otra manera. Si el confesor en conciencia no entendió nada, no entendió aquello que le dijiste, entonces tiene derecho a preguntarte
lo básico para poder él entender de qué te estás confesando. Nombres nunca se dan en la confesión, nunca. Y nombres jamás un confesor te los puede pedir, jamás. Eso es un irrespeto completo a la conciencia del penitente. Voy a ponerles un ejemplo en lo que yo sí pregunto. Además, por si alguien se viene a confesar conmigo, ya saben. Me acuso de actos impuros. Actos impuros genéricos, yo no sé, actos impuros. Entonces siempre pregunto, ¿solo o acompañado? Ya me dice si solo o acompañado, ¿verdad? Y la otra pregunta que le hago, pues porque es lo básico que tengo que saber, y ya le voy a decir en vista a qué es, porque el confesor podría preguntar alguna cosa. Repito, cuando en conciencia no entiende y el otro tampoco se ha explicado bien. Entonces la otra pregunta que le hago después de decirle solo o acompañado es: ¿soltero o casado? Ya está. Si me dice acompañado y casado, ya está, ya entendí. Ya está, basta. Sigamos. Ven, ¿cuál es el sentido? Es la fineza que hay que tener con la conciencia del penitente. Ya el penitente viene demasiado humillado. Ya les expliqué al inicio esa humillación que trae el penitente, que todos llevamos, como para que después el confesor termine de humillarme más. Ahora, ¿por qué uno puede preguntar esas mínimas, básicas, pequeñas, puntuales cosas? Solo cuando son necesarias. ¿Por qué? O en vista que, en vista a lo que el Papa Benedicto llamó el diálogo salvífico. Me fascina cómo lo llamó el Papa Benedicto. El diálogo salvífico son aquellas 3, 4 palabritas que el confesor te da antes de la absolución. Ya, en vista a eso. Bueno, y por supuesto para hacer una buena confesión, claro está. Y el último requisito es cumplir, bueno, ya estábamos en el último, ¿verdad? Este era, de cumplir la penitencia. Bueno, ya vamos a terminar, porque el tiempo se nos fue. El 1424 dice: es llamado sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento, claro. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. 1424. Bueno, pues el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, con ustedes permanezca siempre.